El día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer un paréntesis, hermanos. Mi hermano José Luis, nuestro pastor, ha estado predicando de manera expositiva el libro de Oseas. Y bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis, vamos a continuar con una predicación temática que habíamos comenzado hace algunas semanas y que habíamos titulado Medios de Gracia en la Iglesia. Hoy vamos a ver la segunda parte, Medios de Gracia en la Iglesia, y para eso vamos nuevamente al libro de Hechos. Si me acompañas al capítulo 2, versos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, es el pasaje base que habíamos tomado la vez anterior, y lo vamos a volver a hacer. Dice así, Hechos 2, 41 y 42, dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Habíamos revisado este pasaje y ya habíamos visto que este pasaje es rico en muchos conceptos muy interesantes y muy útiles para lo que es la vida de la iglesia, la vida del compañerismo con los hermanos. Y veíamos que este pasaje dice primeramente que ellos perseveraban en la palabra, recibieron su palabra. Aquí habla acerca de la enseñanza de la palabra de Dios, habla acerca del bautismo, de los que se añadieron, habla de la membresía, habla de que se perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que es la sana doctrina, y también perseveraba en la comunión unos con otros, hermanos, en el compañerismo entre hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vez pasada, si gustas proyectarlo, hermano, muy bien, ahí están, son los 11 medios de gracia que tenemos considerados para esta serie de temas. Y la vez pasada vimos los 3 primeros, que es la enseñanza de la palabra de Dios, el bautismo y la cena del Señor. El día de hoy vamos a continuar con el punto número 4, que es la oración de unos por otros. La oración de unos por otros, y con la ayuda de Dios, si Dios me lo permite, voy a tratar de explicar a qué se refieren, por qué son unos medios de gracia, ¿no? Y bueno, retomando un poco de la ocasión anterior, veíamos que estos medios son medios que se pueden ejercer dentro de la iglesia, no son actividades que tú puedas ejercer en lo individual, en lo particular, en tu casa, sino que Dios lo ha concedido en su misericordia para que se puedan hacer dentro del compañerismo de la iglesia, con los hermanos dentro de la iglesia. Ahí, por ejemplo, aparece, estaba uno de los puntos, por ejemplo, la ofrenda. La ofrenda es un medio de gracia que ahorita precisamente hoy vamos a estudiar, y la ofrenda, pues si estás en tu casa, estás viendo la predicación en Facebook, en YouTube, y estás solo ahí, pues está extrañísimo que de repente te levantes y des la ofrenda, ¿no? O sea, esas actividades se tienen que hacer, sería un error hacerlo así, se tienen que hacer como Dios lo dejó establecido, y son medios de gracia que se hacen dentro de la comunión de la iglesia. Otra cosa que veíamos es de que estos medios, estos 11 puntos que hemos estado estudiando, los 11 puntos pues tienen algo en común, que pues Dios los dejó como medios de gracia para derramar bendición a su pueblo, pero las personas en este mundo no se salvan por practicarlos. Entonces, veíamos la semana pasada, hace unas semanas, que la enseñanza de la palabra de Dios, a manera de resumen, ya la estudiamos, pero es un medio de gracia muy importante, es el primero y es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que trae vida espiritual a quien la escucha. Es el medio más importante, y por eso no debemos descuidar los días del Señor y venir a escuchar físicamente, si tenemos la oportunidad y tenemos un lugar de sana doctrina cerca. Es un verdadero privilegio, hermanos, en verdad, contar con un lugar en el que nos podamos juntar, reunir y venir a escuchar de la sana doctrina, porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos, y de la palabra depende nuestras vidas, hermanos, no depende de nuestro trabajo ni de nuestras habilidades. Nosotros dependemos de la palabra, del viva y eficaz del Señor. Dios puede a una persona sencilla hacerla sabia a través de la palabra. Dios puede enseñarnos cuál es el camino de la salvación a través de su palabra, y podemos renacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí quisiera hacer una pequeña aclaración, y ciertamente la palabra de Dios, la Biblia que tenemos, los 66 libros, pues es algo maravilloso, porque es la palabra de Dios revelada. Es toda la voluntad de Dios, es todo lo que Él quiso y determinó de antemano que es
imprescindible que nosotros sepamos como creyentes, es la palabra de Dios revelada. Ahí podemos aprender quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son sus atributos, qué le gusta, qué le agrada, cómo determinó que se hicieran las cosas. En esa palabra, en la Biblia, nos revela la ley de Dios y todos sus mandamientos y la condición del hombre, hermano, la condición lamentable del hombre caído, y nos enseña también en su misericordia cuál es el camino de la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad eterna de los creyentes. Pero a final de cuentas, el que te salva es Cristo. El sacrificio precioso de Cristo, ese sacrificio, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ese sacrificio, a través de ese sacrificio es que Cristo puede salvar realmente a una persona. Veíamos también otro medio de gracia, el segundo, lo vimos, el bautizo, que es una ordenanza, a manera de resumen solamente, y es un medio de gracia porque hay una conexión, hermano, hay una conexión cuando una persona decide bautizarse con el recibimiento del Espíritu Santo. Eso lo vimos ya, lo estudiamos, y es el Espíritu Santo el que derrama de bendición al que se bautiza y también a la congregación, a la iglesia durante toda esa ceremonia. También vimos la Cena del Señor. La Cena del Señor es otro medio de gracia también muy importante, y veíamos y estudiamos que a través de la Cena del Señor, cuando se practica, aquí lo hacemos una vez al mes, el último domingo de mes, y eso hace que se fortalezca la confianza en Cristo, que la iglesia, que es el que la practica, los hermanos que ya han sido bautizados, que ya se arrepintieron, ya fueron bautizados, puedan disfrutar de esa cena. Es una ordenanza del Señor. ¿Por qué? Es una bendición porque anunciamos su segunda venida, la segunda venida de Cristo, y ratifica la unión de los creyentes con el maravilloso Cristo. Y sobre todo, algo que recalcamos, hermanos, es de que estos medios de gracia, siempre que se practiquen, se deben hacer con fe, con una fe ferviente, una fe perseverante. Hacer las cosas sin fe, hermanos, es pecado. Dios nos lo va a contar por pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es de que todos los medios que estaremos estudiando aquí, estas actividades, las debemos hacer siempre con fe. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a entrar de lleno al punto número 4, que es la oración de unos por otros. La oración de unos por otros. Bueno, ¿por qué es un medio de gracia la oración de los unos por los otros? Bueno, vamos a tratar de ir viendo punto por punto. Y lo primero que quiero decirte, hermano, es de que el Espíritu Santo bendice ciertamente a una iglesia local como esta. ¿Cuándo? Cuando la oración se hace de manera corporativa como iglesia, algo como lo que hacemos los jueves. Dios derrama a través del Espíritu Santo bendición a esa iglesia, y también lo hace cuando los hermanos, la iglesia ora los unos por los otros. Estos son dos medios poderosos, hermano, dos medios poderosísimos de gracia, a través de los cuales el Espíritu Santo bendice a los creyentes dentro de una iglesia. Y es el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Acabamos de leerlo ahorita en Hechos 2, en el verso 42, dice al final que oraban y perseveraban en la oración. Este tema es muy amplio, hermano. La oración es algo muy amplio. Podríamos dedicar varios sermones a estudiar varios aspectos de la oración. No es mi intención el día de hoy hacerte un estudio exhaustivo acerca de la oración. Lo vamos a analizar desde el enfoque de por qué es un medio de gracia, por qué cuando oramos los unos por los otros, Dios derrama una bendición muy especial a su pueblo. Y para eso vamos a comenzar en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Hechos 4, vamos a leer los versos 24 al 30. Hechos 4. Versos 24 al 30, dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este pasaje nos muestra y Dios lo dejó para que nosotros hoy lo pudiéramos estudiar, hermanos. Y es un pasaje muy hermoso, es una oración que hace los creyentes del primer siglo. Y bueno, sabemos bien que el ejemplo supremo de oración nos lo dejó el Señor Jesucristo, a través cuando enseñó cómo debemos orar, cómo debemos acercarnos al Padre, en aquella ocasión que precisamente se llama así el Padre Nuestro. Pero esta oración también es muy interesante, tiene muchas cosas, muchas verdades, y quise tomarla para poder desmenuzarla y ver qué está sucediendo en esta oración que hacen los creyentes del primer siglo. Primeramente dice que habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esto se da, si leemos el libro de Hechos, es el primer capítulo 4, es de los primeros capítulos, y esta oración se da en el contexto de una persecución que empieza contra los creyentes del primer siglo. Aquí nosotros no tenemos persecución. No sé si alguna vez te han perseguido o te han buscado para algo, por tu maldad o por algo que hayas hecho, pero la persecución no es nada agradable, hermanos. Y estos hermanos empezaron a sufrir las consecuencias de seguir al Maestro y de darle la espalda al Imperio Romano y al judaísmo. Y comenzaron a sufrir, y entonces empezaron a presentarse varias situaciones, y en medio de esa persecución y de aquellas situaciones difíciles, ellos se reúnen y dice que alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Cómo se hacía esta oración, hermano? ¿Cómo hacemos la oración los jueves aquí? ¿Cómo se debe? Eso es un manual muy interesante, porque nos dice que la oración debe ser unánime. Es decir, todos debemos orar por lo mismo. Primero, para que oremos por lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero nos tenemos que reunir, tenemos que platicar los problemas, las dificultades, la situación que hay, y después orar unánimes, todos juntos acerca de la misma cosa. No unos con una cosa, otros con otra, y hacerlo así de manera desordenada. Dios es un Dios de orden, y por lo tanto dice este pasaje que ellos oraban lo hacían de manera unánime, y además lo hacían en voz alta. Sería muy extraño que nosotros aquí nos reunamos a orar los jueves y que todos estemos en silencio orando a Dios. Lo podemos hacer ciertamente en nuestra oración personal, pero cuando lo hacemos de manera corporativa en la iglesia, lo debemos hacer de manera unánime, en voz alta. Y este pasaje también nos enseña cómo orar, hermanos. Nos da muchas instrucciones de cómo debemos orar y cómo es la oración efectiva de los unos por los otros. ¿Cómo empieza este pasaje? Dice: y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué están haciendo ahí los hermanos? Los creyentes están dando la gloria a Dios, están reconociendo a Dios, están reconociendo su poderío, su majestad, su soberanía. Están dando la gloria al Señor, y eso es un ingrediente y muy importante, hermanos, que no debe faltar en la oración corporativa dentro de una iglesia. Primeramente, ciertamente hay necesidades, hay dificultades, pero sería extraño que si tú estás pasando por una dificultad, quizá sería incorrecto empezar luego, Señor, es que fíjate que tengo mi alacena media vacía y por favor ayúdame. No, primero hay que exaltar al Señor. Es algo, si Él nos ha dejado este ejemplo, es para que así lo hagamos, hermano. Este pasaje nos enseña que primeramente le debemos dar la gloria a Dios, y después dice, ya que le dieron la gloria a Dios, ¿qué hacen? Dice que por boca de David tu siervo dijiste, y dice ahí varias cosas. Tú vete al Salmo número 2 y te vas a dar cuenta de que coincide con lo que están citando aquí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Empiezan a citar la Escritura, hermanos. Esa es otra instrucción muy clara de que dentro de la oración corporativa debemos de citar la Escritura, la palabra de Dios, la voluntad revelada del Señor. Y ya después, ¿qué hacen? Dice, ya que le dieron la gloria a Dios, ya que citaron la Escritura, bueno, pues ahora sí exponen lo que está pasando. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuáles son las dificultades por la que están atravesando? ¿Y qué era en ese momento para ellos? Dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Los estaban amenazando.
Ellos, por supuesto, sintieron angustia, pero fueron al lugar indicado, hicieron lo indicado para hallar el oportuno socorro. Oraron de manera unánime, lo hicieron en voz alta, le dieron la alabanza y la gloria al Señor, citaron las Escrituras, expusieron su necesidad. ¿Y qué consecuencias trae el orar así? ¿Qué pasa cuando una iglesia ora así? Vamos a seguir leyendo, ahí en Hechos 4, verso 31, leímos hasta el 30, y ahora el verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué dice que sucedió cuando hubieron terminado? El lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió ese temblor? ¿Cuándo fueron los que estaban ahí llenos del Espíritu Santo? Inmediatamente después de que terminaron la oración, justo después. Dios no se tardó 3 meses, 2 años en contestarles. Ahí en ese mismo momento Dios contesta de manera sobrenatural su oración, de manera maravillosa, y lo hace de una manera extraordinaria, hermanos. Cuando hubieren orado, no tardó Dios, ¿verdad? No tardó Dios en contestar una oración que se hace con estas características. Y es que a veces, hermanos, oramos mal, pedimos basados quizá en nuestros deleites, pero cuando hacemos una oración de manera corporativa así, pueden suceder cosas extraordinarias. Este es un ejemplo que Dios nos deja en la oración, para hacer la oración, y no quiere decir que va a ser siempre así. Es un ejemplo que siempre nos dio. Ellos tuvieron la fortuna de que Dios les contestó inmediatamente, pero si el ejemplo lo tenemos en la Biblia, es algo que debemos de practicar de manera corporativa dentro de la iglesia. Ahora, yo te pregunto, no lo dice ahí explícitamente, pero ¿orarían con fe? Estos hermanos que estaban ahí, que estaban siendo amenazados, que estaban siendo perseguidos, que tenían esa angustia en su corazón, ¿orarían con fe, con clamor, con perseverancia? Yo imagino que sí. Sí lo hicieron, clamaron al Señor y Dios no se tardó en responder. Ahora, hermanos, ¿cada cuánto debemos orar? ¿Una vez a la semana, como lo hacemos quizá aquí los jueves? ¿Cada que debemos orar? ¿Por quién debemos orar? Acompáñame al libro de Efesios en el capítulo 6 para contestar estas preguntas. Efesios capítulo 6, vamos a leer el verso número 18. Dice Efesios 6, 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuevamente dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, en todo tiempo. Aquí, como iglesia local, hemos determinado un día entre semana para que se hagan las acciones de gracia, las peticiones, podamos reunirnos como pueblo, orar los unos por los otros, y desgraciadamente, ¿sabes?, menospreciamos este medio de gracia. Este jueves la asistencia fue muy poquita. Le dije al hermano, ya mejor empieza, pues ahorita a ver si llegan los hermanos, pero habíamos sinceramente como 8, muy poquitos. Menospreciamos muchas veces los medios de gracia que Dios da, y Él lo hace por misericordia, porque nosotros realmente no merecemos eso. Lo hace por gracia, hermanos. No olvidemos que todas estas cosas son por gracia, y Él lo hace no por obligación, no porque lo tengamos, es que yo tengo que bendecir a mis hijos. No, Él no tiene nada que dar, Él no nos debe absolutamente nada, hermanos. Entonces debemos aprovechar esos medios, hermanos, porque estos hermanos que acabamos de leer en el libro de Hechos vieron las maravillas del Señor, no se tardaron mucho. Nosotros, ¿cuándo veremos ya sus maravillas? Cuando nos pongamos realmente a orar con fervor, hermanos. ¿Qué más dice este pasaje? Orando en todo tiempo, con toda oración súplica. ¿Cómo oraban? ¿Cómo se debemos orar? Dice, en el Espíritu. El día de hoy no me voy a meter en este tema, pero te lo voy a dejar de tarea, que tú investígate en la semana
¿qué significa orar en el Espíritu con E mayúscula? No vamos a profundizar en eso el día de hoy por falta de tiempo, pero la oración se debe de hacer en el Espíritu, y dice, y aparte se debe de hacer velando en ello, perseverando. La oración hay que perseverar, hermanos, hay que perseverar. Si tú tienes una necesidad y un hermano tiene un problema y quieres orar por él, no es suficiente con que ores 30 segundos por él y ya después te vayas y te olvides de él, sino que tienes que estar perseverando, perseverando, perseverando. Y dice, ¿y súplica por quién? Al final del pasaje, por todos los santos. ¿Por quién debemos orar? Entonces, por tus hermanos. A veces nos gana, ¿verdad?, el egoísmo, el egocentrismo, y generalmente vemos nada más mis necesidades. No puedo ver más allá de mis narices y veo mis necesidades, que me duele, lo que me duele, mis enfermedades. ¿Está pedir por uno mismo? ¿Está mal pedir por uno mismo? Pues claro que no, hermano. No lo podemos, no. Es algo bueno, tenemos necesidades, Dios lo sabe. Pero en este caso estamos viendo el medio de gracia que Dios nos dejó para orar los unos por los otros. Y este pasaje claramente nos enseña que debemos orar los unos por los otros, orar por nuestros hermanos. Ahora, si no tenemos comunión, compañía con nuestros hermanos, ¿qué vamos a orar por ellos si no los conocemos? Si no nos acercamos a ellos, necesitamos, si ven, esto es, nos está diciendo aquí, de alguna manera intrínsecamente, que debemos tener compañerismo, que es uno de los medios de gracia que estudiaremos más adelante. Compañerismo entre hermanos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos capítulo 12, vamos a leer el verso 5. Hechos 12, verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Tenemos aquí al buen Pedro, al apóstol Pedro, está encarcelado, y nomás está encarcelado, lo estaban cuidando que no se fuera a escapar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjense lo que estaba haciendo. Pedro estaba en la cárcel, solo seguramente. ¿Y qué hacía la iglesia afuera? Oraban por él. ¿A quién oraban? A Dios. A Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay muchas oraciones. En el Antiguo Testamento, el Dios único en tres personas no había sido revelado de manera total. Y en el Antiguo Testamento podemos ver que las oraciones pues se hacían a Dios. En el Nuevo Testamento, la mayoría de las oraciones que están registradas se realizan al Padre. De las tres personas de la Trinidad, se realizan al Padre. Pero ¿qué crees? Que la mayoría de esas oraciones son del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo no se oraba a sí mismo, ¿verdad? Él oraba a su Padre, a su Padre. Y hay otras oraciones que se están registradas que se hacían dirigidas hacia Cristo. No hay oraciones en el Nuevo Testamento que estén registradas que se hagan al Espíritu Santo, pero pues tampoco dice que no lo hagamos. Y este pasaje, para que no entremos en confusión, dice que oremos ¿a quién? A Dios. Entonces, si a ti te causa confusión esa cosa, es que ¿a quién debo orar? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Pues ahora, si no sabes cómo, empieza orando al Padre y hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, oraban por Pedro, la oración unos por otros. Pedro estaba en dificultades y la iglesia no tardó en reunirse, en ponerse unánimes, en orar por voz alta, en darle la gloria a Dios, en citar las Escrituras y en comenzar a orar por el hermano Pedro. Cuando la oración, hermano, es una expresión genuina realmente de nuestros corazones, y cuando lo hacemos con una fe sincera, cuando nuestra oración se hace y se refleja una fe sincera, entonces podemos esperar ciertamente que el Espíritu Santo dé una mayor bendición mediante esta oración. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Y vamos a leer en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16.
Un maravilloso pasaje que tenemos aquí escrito, gracias al Señor. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que nos acerquemos confiadamente, o sea, con fe, al trono de la gracia. ¿Para qué oramos, hermanos? ¿Por qué debemos orar? Bueno, quiero decirte que la oración no está hecha, no está diseñada para que Dios se entere de nuestras necesidades. No está hecha para eso. Dios ya las conoce de antemano. Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. Y cuando tú tienes una necesidad, el mismo Jesús dijo: tu Padre Celestial ya tiene conocimiento de lo que todas tus necesidades. Y por ahí en el Antiguo Testamento también hay un pasaje que nos dice: no están las palabras en la punta de tu lengua, y ya aquí Dios las conoce todas. Entonces, bueno, ¿para qué oramos? Pues si Dios ya sabe lo que le voy a decir, si Dios ya sabe mi necesidad, si Dios ya sabe qué es lo que me está doliendo, ¿para qué se lo digo si Él ya sabe? Él es un Padre amoroso. Bueno, ¿para qué oramos? Este pasaje nos da la respuesta y dice: para alcanzar misericordia. Para eso oramos, para que Dios derrame misericordia. Si tú no estás orando en tu casa, si tú no estás orando corporativamente con los hermanos, si tú no vienes a la reunión de oración, si tú no estás orando por los hermanos, no vas a alcanzar misericordia. Y tampoco vas a hallar gracia. ¿Y para qué quieres la gracia? Pues es lo que estamos estudiando. Para que Dios haga ese favor inmerecido a tu vida. No oramos para que Él se entere de nuestras necesidades, Él ya las conoce, es para alcanzar misericordia. Dios quiere, hermanos, que oremos, que lo hagamos con fe, que nos acerquemos confiadamente a Él, porque precisamente la oración expresa nuestra confianza en Él. Dios quiere ver, Dios prueba tu fe, hermano. Tu fe va a ser probada tarde que temprano, y Dios se da cuenta claramente si tú oras o no oras y haces lo que estamos viendo aquí. Y Él se da cuenta si realmente estás confiando en Él, o sigues confiando en tus fuerzas, o sigues confiando en tus habilidades, o sigues confiando en tu conocimiento. Él lo sabe, hermano. A Él no le podemos engañar. Por lo tanto, hermano, es necesario orar siempre mostrando nuestra dependencia de Dios. Cuando tú no oras, lo único que le estás diciendo a Dios es: mira mi autosuficiencia. Tienes que ser dependiente del Señor. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer, y que es una realidad, últimamente ha habido muchos hermanos enfermos. Y bueno, pues las enfermedades por alguna razón llegan. Entonces, de repente, empezamos a ver en los WhatsApp, empezamos a ver en las redes de comunicación que tenemos, en los medios de comunicación, que se enfermó fulano de tal, que se enfermó el otro hermano, que el otro hermano también ya recayó. ¿Qué debemos hacer cuando recibimos esos mensajes? ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí presentes tenemos a unos doctores, a unos médicos. Quizá ellos nos pudieran decir: no, pues es que hay que ir a ver qué síntomas tienen y poderles hacer un diagnóstico para ver cómo les podemos ayudar con un tratamiento. Bueno, eso está bien, pero antes de eso, ¿qué debemos hacer? Pues reunirnos como iglesia, platicar cuál es la situación, quiénes son los hermanos enfermos, quiénes están graves, quiénes están no tan graves, quiénes ya recayeron. ¿Para qué? Para poder orar unánimes, hermanos, y poder hacer exactamente lo que nos enseña el libro de Hechos en el capítulo 4 y lo que hemos visto. ¿Y cómo vamos a orar por los hermanos? Pues lo haremos en voz alta, vamos a suplicar con fe que Dios intervenga, si es su voluntad hacerlo, vamos a citar las Escrituras, vamos a darle la gloria a Dios previamente. Y si Dios quiere tener misericordia de los hermanos enfermos, aleluya, hermanos. Y si no, pues entonces ya se buscarán otros medios que Dios ha dejado también establecidos, como la ciencia, para que nuestros hermanos no la pasen tan mal, porque esa enfermedad no sabemos por qué vino. Pero si Dios quiere tener misericordia, a Él no le falta poder, hermanos, no le falta poder para hacer lo que Él quiera. Así es de que, hermanos, cuando aumenta la comunión genuina en una iglesia, cuando empezamos a hacer más y cuando nos empezamos a conocer más, cuando empezamos a convivir más,
más debe ser la oración de los unos por los otros. Crecer como iglesia, hermanos, tiene una gran responsabilidad. Y esa es una de ellas. Algo que vamos a tener que hacer si esta iglesia sigue creciendo, que vamos a tener que empezar a utilizar estos medios de gracia como Dios los dejó establecidos. ¿Para qué? Para que venga bendición a esta iglesia, hermanos, para que esta iglesia no se seque. Sin la bendición del Dios aquí no somos nada. Aquí no más venimos a si Dios no está presente a través de su Espíritu, si Dios no respalda los mensajes, si Dios no salva a personas, estamos perdiendo aquí el tiempo, hermanos. ¿De qué te pierdes? ¿De qué te pierdes cuando no utilizas este medio de gracia? Pues creo que ya es evidente, hermanos. Es evidente que de qué te pierdes cuando en tu vida hay otras prioridades que el orar a nuestro gran Rey, el suplicar y el ser diligentes en la oración. Te pierdes de muchas cosas, pero lo más increíble de todo esto es de que no vas a alcanzar misericordia, ni vas a hallar gracia para cuando realmente tengas una necesidad. Qué terrible, ¿no? ¿Para qué esperarnos a eso? Mejor vamos a ponernos las pilas y vamos a perseverar en este medio de gracia que el Señor nos ha dejado. Te voy a dar algunos lineamientos generales, en términos generales de la oración. Cuando oremos los unos por los otros es necesario, primero, orar conforme a la voluntad revelada de Dios. Orar conforme a la voluntad revelada de Dios. Orar con fe. Debemos exaltar a Dios en nuestra oración. Algo que no mencioné, pero que es muy importante hacerlo. Debemos confesar nuestros pecados a Dios en oración. Pero es que se van a enterar los hermanos, pues si ya lo sabe Dios. Debemos confesar nuestras faltas delante de Él. Debemos perdonarnos los unos a los otros. Si tú tienes un problema con un hermano y no ha sido solucionado, y de repente vienes a orar así como si nada, ¿crees que Dios va a escuchar esa oración? Va a tener estorbo, no la va a escuchar. Eso nos alienta, hermanos, a que aquí no haya conflictos, y si los hay y hay situaciones difíciles, que se arreglen rápido, de acuerdo a lo que ya también Dios nos ha enseñado. En Mateo 18, ir con el hermano y todo lo que ya sabemos. Y no dejar crecer los problemas y perdonarnos los unos a los otros, porque si no, hermanos, nuestras oraciones van a encontrar estorbo y no van a pasar de estas láminas para arriba. Debemos hacerlo con humildad y independencia al Señor. Debemos perseverar. ¿Qué significa perseverar? Pues estar asistiendo continuamente. No, en todo el año fui tres jueves. No, pues eso no es perseverar. Debemos hacerlo fervientemente, yo me incluyo también fervientemente. Y finalmente, cuando ya todo esto lo hicimos, ¿qué nos queda por hacer? Hay que esperar en el Señor. Esperar. Tener confianza de que el Señor no está sordo, de que el Señor tiene buena voluntad y de que el Señor contestará a tiempo tu oración. Amén. Muy bien, vamos a terminar aquí este punto de la oración de los unos por los otros y vamos al quinto punto, que es la adoración. Si me acompañas al libro de Juan, capítulo 4. Juan 4, vamos a leer los versos 23 y 24. Este tema de la adoración es muy profundo. Espero poder transmitirte algunos conceptos importantes de lo que es la adoración como un medio de gracia para la iglesia. Y vamos a comenzar con el libro de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Dice, hablando el Señor Jesucristo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta revelación increíblemente se lo hizo a una mujer samaritana y le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice que la adoración primeramente se debe hacer en espíritu, pero a diferencia de la tarea que te llevaste, que es en espíritu con E mayúscula,
Aquí dice en espíritu con E minúscula. ¿A qué se refiere esa adoración en espíritu con E minúscula? Bueno, dice que lo que significa, hermanos, es de que esa adoración que se le hace al Padre, que se le hace a Dios, debe moverse y debe hacerse en un plano como espiritual, no en un plano terrenal o plano material. La adoración en espíritu no tiene nada que ver con lo físico, con lo material. La adoración en espíritu va más allá de asistir físicamente a un culto de adoración, por ejemplo, o va más allá de entonar los cantos. Aquí los entonamos, pero la adoración realmente, como a Dios le agrada, va mucho más allá de eso. Adorar a Dios, hermanos, implica una adoración genuina, sincera y arraigada en tu corazón. Tiene que ver con una actitud del adorador hacia Dios. No se refiere a adorar en un sentido físico, como te lo decía, o material, sino una adoración espiritual. Es una adoración que proviene del alma de la persona, de su espíritu, desde dentro hacia afuera. Adorar a Dios en espíritu implica que haya una conexión entre el adorador y Dios. Si tú estás llevando una vida de pecado, si tú estás practicando varios pecados, esa conexión no existe y no puedes adorar a Dios. Si tú no amas a Dios con todo tu corazón, cumpliendo ese mandamiento que nos dejó Dios, con todo tu corazón no puedes adorar a Dios. Tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas para poder adorarlo. Tienes que amarlo, tienes que realmente entender y que ese amor que no tenías y que Él deposita por pura misericordia, después salga para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirlo, para agradecerlo, para darle gracias. Reconociendo de dónde te sacó, reconociendo que no mereces nada, reconociendo que lo hizo por puro amor, por pura misericordia, sabiendo que no tenía obligación de hacerlo. Y cuando tú empiezas a entender todas estas cosas, te empieza a caer el 20 en tu corazón y decir, qué grande y maravilloso es el Señor. La adoración en espíritu implica una entrega total de tu ser a Dios, hermano. Tienes que tener una relación íntima y profunda con Él. Pero si no oras con Él, pues ¿cómo vas a tener una relación íntima con Él? Y dice este pasaje también, dice, adorarán al Padre en espíritu, pero no solamente en espíritu, hay otro componente esencial, y en verdad. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Cristo? Que cuando adoremos al Padre, a Dios, debemos adorarlo en verdad. Bueno, lo que significa es que la adoración debe ser conforme a la verdad revelada en la palabra de Dios. Implica una adoración basada en el conocimiento y en la comprensión de quién es Dios. Si Dios no se ha revelado a tu corazón a través de la Escritura, tú no conoces a Dios, no le puedes amar y mucho menos adorar. La voluntad revelada del Señor nos enseña cómo debe ser Dios adorado. Y es lo que estamos ahorita tratando de estudiar. Debes de ser leal a Dios, debes seguir sus mandamientos. Una persona evidentemente que no sigue sus mandamientos, que aborrece su ley y que son sus mandamientos, todos sus mandamientos son gravosos, por supuesto que ni remotamente puede adorar a Dios. Y se está perdiendo de este medio de gracia, que es muy, muy especial, muy particular, porque es Dios cuando se conecta con su pueblo, con su Hijo aquí en la tierra. El pueblo de Israel en el antiguo pacto experimentó repetidas veces este tipo de adoración, hermanos. Tú lo puedes leer desde que el Señor, Dios Todopoderoso, sacó a ese pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En muchas ocasiones se les reveló, se les mostró. Y ni siquiera los sacerdotes podrían ministrar en el templo, por cuando la columna de humo bajaba hasta el lugar que él había especificado para hacer eso, ni siquiera nadie podía entrar, hermanos. Y la comunión que se tenía, la comunión que experimentaban al tener a Dios, ver su presencia manifestada en fuego, en nube, era algo muy, pero muy especial. En la actualidad,
en los últimos tiempos Dios decidió no manifestarse de esa manera, pero tenemos a su Hijo Jesucristo, y es a Él al que podemos también adorar, en espíritu y en verdad, y lo debemos hacer, hermanos. ¿Qué es, por lo tanto, entonces la adoración? Pues es una actividad, es un medio de gracia que Dios dejó para su pueblo, para a través del cual nos podemos acercar a Dios, para darle toda la gloria, para alabarlo. Él merece toda la alabanza, Él es el único digno de recibirla, para adorarlo con todo tu ser, con todo tu corazón, para amarlo con todas tus fuerzas, mente y espíritu. Cuando esto sucede realmente en una iglesia, cuando esto sucede, lo único que podemos esperar de parte de Dios, es una gran bendición que derrame a su pueblo. Y lo puede hacer de manera individual con los creyentes o de manera corporativa como pueblo y como iglesia del Señor. ¿Y de qué te pierdes? ¿De qué te pierdes si no utilizas la adoración como un medio de gracia? Bueno, para tratar de explicarte de qué nos vamos a perder si no hacemos esto, en el cielo, todos los que estamos aquí, creo, tenemos el anhelo de un día, al final de nuestros días, irnos con el Señor. No creo que nadie quiera venga aquí con la intención de tener la firme convicción de irse al infierno, ¿verdad? No, todos queremos irnos con el Señor, un día estar con Él. Bueno, cuando eso suceda, al final de los tiempos, las personas que estén con Él, en su misma presencia, van a experimentar esta conexión que acabamos de tratar de explicar, una conexión en amor, en confianza, en adoración, una relación íntima con el Padre, porque lo vas a tener ahí. Y eso va a ser por toda la eternidad. Ahora, si no nos ponemos a practicar esto aquí en la tierra, pues ¿qué vamos a hacer? Ir al cielo, si no sabemos cómo. Entonces aquí tenemos la oportunidad de empezar a hacerlo, hermano, y empezar a adorar al Señor en espíritu y en verdad como Él lo ha establecido. Amén. Vamos al punto número 6, que es la disciplina eclesiástica como un medio de gracia. Esta disciplina eclesiástica, hace apenas algunas semanas, nuestro hermano José Luis, el pastor de nuestra iglesia local, expuso unos temas acerca de la membresía de la iglesia. No recuerdo si fueron 3 o 4, pero uno de los temas que se trató dentro de la membresía fue precisamente el de la disciplina bíblica o disciplina eclesiástica, y se basó en el libro de 2 de Timoteo 4, los versos 1 al 5. Ahorita ya no lo vamos a ver, eso ya no lo explicó el hermano. Lo que queremos ver ahora es por qué la disciplina eclesiástica es un medio de gracia dentro de la iglesia. Sinceramente, estudiar esto me costó muchísimo trabajo, poder estudiar esta parte y saber por qué la disciplina eclesiástica viene a ser un medio de gracia dentro de la iglesia. Bueno, a manera de resumen, quisiera comentarte que la disciplina bíblica, la disciplina que está establecida dentro de la iglesia, se hace principalmente por 3 razones. La primera es para promover la pureza de la iglesia. Aquí el hermano José Luis nos ha insistido muchísimas veces que aquí no venimos a hacer lo que se nos pega en gana, ni lo que se nos ocurre. Venimos a hacer lo que Dios tiene establecido para su pueblo. Y si no lo entendemos, pues tenemos que estudiarlo, tenemos que preguntar, tenemos que, antes de hacer algo aberrante que a Dios no le agrada. Y una de las cosas para lo que sirve la disciplina eclesiástica es promover la pureza de la iglesia. Si tú quieres seguir haciendo lo que se te pega a tu voluntad dentro de esta iglesia, pues se te va a tener que disciplinar inexorablemente, irremediablemente. Se estimula también la santidad de los creyentes a través de esto. Ya sabemos, hermanos, el mismo libro de Hebreos nos lo dice: sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces necesitamos promover y estimular la santidad en medio de la iglesia. ¿Cómo se hace eso? Con la disciplina. Con la disciplina, porque somos tan necios a veces, tan irreverentes, que por más que nos dicen las cosas, nos vuelven a repetir las cosas, nos lo vuelven a insistir, finalmente decimos, pues qué de malo tiene.
y nos vamos y agarramos monte, como yo digo, y andas por allá haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dejado establecido en su voluntad. ¿Y para qué más nos sirve la disciplina eclesiástica o disciplina bíblica? Pues que nos impulsa a vivir en obediencia a los mandatos del Señor. Nos impulsa a vivir en obediencia. O sea, todo el tiempo, hermanos, todos los mensajes, si tú los analizas, si tú reflexionas en ellos, todos los mensajes que normalmente aquí se exponen son para eso, para amonestarte, para exhortarte. Y Dios envió los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo vemos también, siempre a la amonestación, siempre la exhortación, siempre diciendo, ya te desviaste, era por aquí y tú ya estás haciendo lo incorrecto delante del Señor. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, hermanos. Tenemos que entender que somos carne, somos hueso, somos a una raza caída, y si no es así, si Dios no hiciera esto a través de los medios de gracia, de la predicación de la palabra, de la iglesia, nos descarraríamos fácilmente, hermanos, porque estamos hechos, estamos todavía batallando con nuestra carne. Entonces siempre se debe promover la pureza en la iglesia, se debe estimular la santidad de los creyentes y debemos siempre animar a obedecer siempre los mandamientos del Señor. Ahora, es una realidad, hermano. Vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo rápido. Vamos a suponer que un hermano aquí que se llama Filipo, porque no hay ningún Filipo, ¿va? No hay ningún Filipo. Ok, entonces el hermano Filipo, pues lo vemos que es un hermano que camina con el Señor, es un hermano amable, es un hermano bondadoso, generoso, trae su despensa, no falta los jueves, viene los domingos, pero de pronto un día vemos que su esposa llega con el ojo morado. Y dice su esposa, para no perjudicar a Filipo, ¡ay, me caí de la escalera! No, ¿cuál? Ya después nos damos cuenta que Filipo golpeó a su esposa. ¿Tú qué crees que deba suceder en ese caso, si promovemos aquí la santidad y la pureza de la iglesia? Bueno, pues hay que seguir lo que ya sabemos, ir con el hermano Filipo y decirle, a ver, hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué golpeaste a tu esposa? No, que yo no la golpeé, tú la golpeaste. Porque seguramente al principio lo va a negar, ¿no? Y a lo mejor te lo niega y después te llevas a 2 o 3 testigos y tampoco quiere reconocerlo y después lo traen a la frente de la iglesia con el resto de los miembros y ahí sí dice, bueno, sí, es que no supe lo que hice, pero la golpeé. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese hermano? Le vamos a ejecutar una disciplina, porque eso no se hace, eso no es un hombre de piedad. Y va a tener que hacerse un proceso de disciplina con Filipo. Ahora, cuando se ejecuta la disciplina, cuando se revela el pecado, cuando se expone, cuando ya se dieron cuenta varios hermanos, ¿y eso es agradable? ¿Hay bendición en eso? No es agradable ni para quien ejerce la disciplina, ni para el disciplinado o el hermano descarriado. Más bien, ¿qué sucede? Hay una profunda tristeza, hermanos, cuando eso sucede, porque un hermano que aparentemente iba bien, de repente se descarría y comienza a pisotear el honor de Cristo. Los medios de gracia que hasta hoy hemos estudiado, la exposición de la palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, la oración de los unos por los otros, traen una bendición mayor a la iglesia cuando estos son practicados. Pero en este caso de la disciplina bíblica o la disciplina eclesiástica, la bendición no se da de manera automática cuando la iglesia disciplina a uno o a varios de sus miembros. Ahí en ese momento no hay bendición alguna. Al contrario, Dios está molesto por lo que está sucediendo. Cuando la iglesia se ve en la necesidad de disciplinar a uno o varios de sus miembros, no es motivo de bendición, ni de alegría, ni de vamos a recibir aquí todas las bendiciones del Señor, no. Ningún bien espiritual viene en ese momento a la iglesia, ninguno. Pero hay que enfrentar el pecado primeramente. Entonces, ¿por qué es un medio de gracia? Cabe la pregunta, ¿por qué es un medio de gracia la disciplina eclesiástica? Bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo y para eso vamos a comenzar con Mateo capítulo 16. Mateo 16, verso 19.
Mateo 16, verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está aquí hablando el Señor Jesucristo, y en el contexto de ese pasaje, no los vamos a estar ahorita a leer todo, pero Cristo se está refiriendo a su iglesia. Aunque unos dicen que a Pedro, y que Pedro es el mero mero de la iglesia, no. Cristo se está refiriendo a la iglesia si analizamos el contexto, y dice que a la iglesia le daría las llaves del reino de los cielos, y la iglesia, cuando atare algo aquí en la tierra, quedaría atado también en el cielo. ¿Ya ves, hermano? Entonces sí podemos atar y desatar. No se refiere a esa tontería, hermano. Vamos a ver a qué se refiere este pasaje. Entonces, efectivamente, cuando la iglesia, no en lo individual, la iglesia, no es que tú andes ahí atando y desatando en lo particular, la iglesia cuando ata algo en la tierra, va a quedar atado en el cielo. Entonces, si la iglesia disciplina a un miembro, ese miembro de la iglesia, esa persona, va a quedar disciplinada también para Dios en el cielo. A ojos de Dios está disciplinado, no nomás a ojos de los hermanos y de los miembros de la iglesia, sino que a los ojos de Dios está en disciplina, porque podemos tener la certeza de que la disciplina se hace en la presencia del Señor. Para eso Dios dejó a la iglesia, para promover la pureza. Y además esa disciplina o esa acción que está realizando la iglesia también tiene una sanción celestial conectada con ella. Si la iglesia lo hace, Dios lo va a respaldar. Y si la iglesia decide respaldar si la iglesia decide disciplinar a Filipo, pues entonces Dios va a respaldar que la iglesia haya disciplinado a Filipo. Bueno, sigo sin entender por qué, hermano, por qué dices que entonces la disciplina eclesiástica es un medio de gracia. Bueno, vamos a continuar. En 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7, vamos a leer el verso 10. Segunda de Corintios 7, verso 10. Te invito a que te despabiles. Yo sé que hace mucho calor, yo también siento mucho el calor acá de este lado, pero vamos a animarnos, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Segunda de Corintios 7, verso 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, aquí este pasaje habla de un arrepentimiento. Ahora, ese arrepentimiento dice que es producido por Dios. No es producido por la persona, no es producido por los hermanos, no. Dios es el que produce ese arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es un don de Dios. Para que te puedas arrepentir debe venir de Dios, si no va a ser un mero remordimiento. Este arrepentimiento del que habla el pasaje es producido única y exclusivamente por el Espíritu Santo del Señor. Ahora, vamos a suponer que Filipo de repente vuelve en sí, se da cuenta de lo que hizo y Dios le da el don para que se arrepienta. Cuando el hermano vuelve en sí y se arrepiente de su pecado, no va a ser porque tenía muchas ganas de hacerlo, es porque el Espíritu Santo viene a su vida y se lo revela y lo convence de justicia y de juicio. No hay otra opción, hermanos. Es el Espíritu Santo el que lo va a venir a convencer de que hizo mal, de que golpear a su esposa no obra la justicia de Dios y que por eso va a acarrear un juicio a su vida. Entonces a Filipo le va a producir una tristeza que es según Dios. En el mundo puede haber tristeza según el mundo, pero tristeza según Dios. Esta clase de tristeza que se produce por la acción del Espíritu Santo en una persona es una tristeza que es según Dios. La tristeza que viene del mundo, los remordimientos, esos producen muerte, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Ahora el verso 11, leímos el 10 y ahora leemos el 11, de ahí mismo 2 de Corintios 7, dice: porque he aquí
esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ok, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo se exalta al Señor, al Espíritu Santo, por haber provocado esta tristeza según Dios en la persona, en este caso que estamos hablando de Filipo, ¿no? Por haber golpeado a su esposa, y Filipo se arrepiente de corazón. Puede arrepentirse, pide perdón. Comenzamos a ver después que Filipo ahora trata con toda amabilidad a su esposa, que la consiente, que la mima, que la procura. Y vemos que empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, pues entonces el hermano, ¿qué hacemos? Va a ser restaurado, y la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dejar impuesta su disciplina durante 15 años por malvado? No. Cuando veamos y comencemos a ver esos frutos dignos de arrepentimiento, se le debe de restaurar al hermano y se le debe de incorporar nuevamente a la comunión de la iglesia, y por lo tanto su disciplina queda levantada. Y por lo tanto la iglesia desata la disciplina, y delante del cielo, delante de Dios, también eso va a quedar desatado. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Que ese Filipo, ese hermano descarriado, nuevamente va a ser reconciliado con el Señor. Y ahí es donde viene esto como un medio de gracia, hermanos. Cuando viene la reconciliación hasta este punto. Al principio todo es dolor, todo es tristeza, todo es ¿qué pasó? Pero si se sigue realmente lo que Dios tiene establecido para los suyos, y que hagamos caso a estas indicaciones, vendrá ciertamente una bendición cuando ese hermano descarriado sea reconciliado con el Señor. ¿Será o no una bendición? Claro que sí lo es. Hasta ese punto es donde la disciplina eclesiástica se convierte en un medio de gracia para la iglesia. ¿Por qué? Porque reconcilia al ofensor con Dios, al hermano descarriado. ¿Por qué también? Porque aumenta la pureza moral de la iglesia, y porque promueve y protege el honor de Cristo. Y cuando una iglesia hace esto, Dios por supuesto que va a derramar bendición en esa iglesia. Amén. Siguiente medio de gracia al ofrendar es el séptimo. Ofrendar, si lo buscamos en un diccionario, hermanos, ofrendar significa dar. Así sencillamente, dar, entregar u ofrecer. Y es algo que no se debe hacer por obligación, por una obligación desagradable, o que se deba hacer de mala gana. Vamos a ver en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 8, el verso 5, Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 5. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, y en el contexto está hablando acerca de una iglesia que hay en Macedonia, y ahí les llaman los macedonios. Y hoy, 2 de Corintios 8:5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. A ver otra vez, dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Te mencionaba que aquí está mencionando Pablo, no vamos a leer todo el pasaje, pero tú lo puedes leer en tu casa desde el verso 1 del capítulo 8. Está hablando de que hay necesidades, hay pobres en la ciudad de Jerusalén, y se está recolectando una ofrenda, y la iglesia de Macedonia se apunta. Ahora, la iglesia de Macedonia dice que era una iglesia pobre, una iglesia que no tenía muchos recursos, pero aún así, en su pobreza, ellos dijeron, se levantaron la mano, se apuntaron y dijeron: déjanos participar con la ofrenda a los hermanos necesitados en Jerusalén. Pero sucede algo aquí muy interesante, hermanos, que quizá a veces pasa desapercibido cuando leemos este pasaje. Las ofrendas, Dios no necesita, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no necesita nada de nosotros. Él no necesita nuestro dinero, Él no necesita realmente nada de nosotros. Dios es soberano, nosotros somos los que necesitamos de Él, ¿no? Ahora,
Pero cuando una persona da ofrenda, las ofrendas son de lo más agradable a Dios cuando esos donativos van acompañados, fíjate, cuando esos donativos, cuando esa entrega de dinero va acompañada de una consagración personal de la persona que lo entrega al Señor. Es lo que dice este pasaje. ¿Qué sucede? Ahora, para poder entender, ¿qué sucede si un día aquí vamos a ver que por ahí en esa puerta llega un rico, una persona que tiene muchísimo dinero y que al momento de la ofrenda saca mucho dinero y lo entrega allá y lo deposita? ¿Qué va a pasar con esa persona? Esa persona es una persona rica, vino nada más para ver de qué se trataba, pero no tiene la más mínima intención de entregar su vida a Cristo, no conoce a Dios, no sigue los mandamientos del Señor, es una persona que vive en su oscuridad, aborreciendo al Señor, aborrece lo bueno, hace lo que bien le parece, lo que da la gana, es prepotente. ¿Cómo vería Dios esa ofrenda? Seguramente Él, o muy probablemente Él está dando pues para que los demás lo vean, para ser visto de los hombres, como dice el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es su recompensa? Pues esa, que los demás lo vean, nada más. Pero de Dios no va a obtener bendición alguna. Ahora, relacionado con este concepto, es importante también que te quites ahorita de tu mente y para siempre de tu mente quites que con dinero tú puedes comprar el favor de Dios. Y para eso vamos a leer el libro de Hechos, en el capítulo 8, el verso 20. Hechos 8, verso 20. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo. Aquí en el contexto está hablando de una persona que se llama Simón, un tal Simón. ¿Qué hizo ese Simón? Fíjate, se le ocurrió cuando vio que Dios hacía maravillas y prodigios por mano de los apóstoles, él lo estaba viendo y se le ocurrió decirles, oigan, yo también quiero hacerlo, yo también quiero participar, yo también quiero hacer estas maravillas y esos prodigios, ¿cuánto tengo que depositarles? Y lo único que recibió fue una fuerte reprimenda de Pedro, diciéndole, perezca contigo tu dinero. Y en el verso 21, ahí mismo, dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí podemos ver el mismo principio, hermanos. El mismo principio, persona que me escuchas, amigo que nos visitas. Vemos aquí otra vez el principio. Una persona que no busca a Dios, que no tiene las más mínimas intenciones de llevar una vida en obediencia a Dios, una persona que no quiere consagrarse a Dios, una persona que abiertamente está practicando sus pecados, no puede comprar a Dios porque Dios es insobornable. Tal persona, ¿qué es lo que necesita? Él no necesita dar dinero, lo que necesita es arrepentirse de su maldad. Como se le dijo a Simón, arrepiéntete de tu maldad. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que si tú realmente no estás buscando con sinceridad de corazón a Dios, que realmente, si realmente no tienes el anhelo de que Él te salve, de que Él tenga misericordia de ti, no quieres realmente entregarle tu vida a Dios, mejor ni ofrendes. Dios no necesita tu dinero. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué duro, ¿eh? Y por eso los macedonios, a Pablo dijo en 2 Corintios 8:5, dice, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. O sea, antes de ofrendar, ¿qué hicieron? Se entregaron al Señor. Hay un orden. Primero debemos tener una relación íntima con el Señor.
debemos estar restaurados con el Señor. Y si no lo estás, pero lo estás procurando, ok, lo puedes hacer, pero estás buscando ese camino, estás buscando. Pero una persona que no conoce, que no sabe, que es un pecador a ojos vistos, no le sirve de nada, hermanos, absolutamente de nada el ofrendar. La ofrenda aparte se debe hacer con fe. ¿Por qué? Porque la ofrenda se la dedicamos a Cristo. La hacemos por amor y la hacemos para su pueblo. Aparte, ¿por qué? Porque la ofrenda no es para que se almacene ahí en el banco y ahí esté generando intereses, no. La ofrenda es para que después alguien que tenga necesidad la reciba. En 2 Corintios 9, los versos 5 al 8, es un pasaje que luego continuamente leemos en la sección al final del culto cuando se da la ofrenda, pero hoy lo vamos a recalcar. 2 Corintios 9, de los versos 5 al 8, dice: Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En el verso 6, hermanos, verso 6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y no vaya a ser que a tu mente venga y tu pensamiento diga: bueno, pues entonces voy a dar una cierta cantidad de dinero para que Dios me la multiplique por 30. No, de eso no está hablando aquí. Acordémonos que la Biblia es un libro espiritual y por lo tanto se ha de discernir espiritualmente. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Porque Pablo está viendo la ofrenda de dinero pues como una siembra y que llevará una cosecha. Pero no se refiere aquí a lo material, hermano. No se refiere definitivamente a lo material. La Biblia se debe discernir espiritualmente. Por lo tanto, el que siembra y cosecha, la siembra y la cosecha que se menciona en este pasaje se realiza en el plano espiritual. Nuevamente, así como la adoración, no se realiza en el plano material. Cuando la ofrenda se hace con alegría, ciertamente hay una recompensa de parte de Dios. Y donde me quiero centrar es en el verso 8. En el verso 8 que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y aquí está la clave de lo por qué la ofrenda es un medio de gracia dentro de la iglesia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, poderoso es Dios cuando una persona ofrenda con fe, cuando una persona ya está reconciliada con el Dios, está buscando a Dios con sinceridad, con corazón sincero, y ofrenda, y lo hace con fe, y lo hace con alegría. A Dios le agrada muchísimo eso. Le agrada muchísimo. ¿Y qué hace Dios? Dice que Él te va a llenar de toda la gracia que necesitas. ¿Para qué? Para tu vida espiritual, hermano. ¿Para qué? O sea, dice el verso 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde. Fíjate, porque Dios no es mezquino, para que abunde en vosotros toda gracia. ¿Y de cuál gracia? Pues de la que estamos hablando. Cuando venga esa gracia a tu vida, cuando ve Dios que haces la ofrenda como ya lo platicamos, Dios te va a llenar de gracia. ¿Para qué? Pues para que entiendas la palabra de Dios, para que te goces en los bautismos, para que anuncies la venida del Señor en la cena, para que puedas orar por tus hermanos unos por otros, para que puedas adorar a Dios. Tú dime si no es algo importante hacer esto al momento de ofrendar. Y a veces lo menospreciamos y no estamos dando cuenta de lo que hacemos, pero tiene una relevancia y una importancia muy profunda, hermano. Además de todo esto, por si fuera poco, la ofrenda bendice también al que la recibe, para cubrir sus necesidades, y no solamente eso. Cuando una persona recibe de parte de la iglesia una ayuda, que recibe la despensa, que recibe una ayuda porque está pasando por una situación difícil,
¿Sabes qué sucede con esos hermanos cuando reciben la ofrenda? No lo pueden creer. Y glorifican al Señor y dan innumerables acciones de gracias y continuamente dicen: gracias, gracias hermano, gracias, gracias, gracias por haberme dado esto. Entonces se multiplican las acciones de gracias por la provisión de Dios. Y la provisión, porque la provisión de Dios aumenta. Por eso la ofrenda, hermanos, es considerada un valioso medio rico de gracia en medio de la iglesia. Amén. Hermanos, pues ya me extendí un poquito, pero vamos a dejar los demás puntos para otra ocasión, si hay oportunidad y si el Señor lo permite. Y quisiera terminar con unas pequeñas conclusiones, un pequeño resumen. Hermano que tú me escuchas aquí, miembro de Iglesia Caminando por Fe, hermano que estás comprometido con el Señor, que Dios ya te perdonó, que ya te bautizaste, que estás, que eres una persona ya redimida por la sangre de Cristo. Te quiero decir que hasta hoy hemos visto 7 medios de gracia, solamente de los 11, 7 medios de las gracias en los cuales es necesario que perseveremos, hermanos. Dios no nos deja su palabra y todo para que nos vayamos de aquí y la olvidemos. Una y otra vez el hermano José Luis nos insiste en que debe afectar nuestra vida, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión como hermanos. No somos perfectos, hermanos, y necesitamos ser perfeccionados. Y si Dios nos está permitiendo conocer estos medios de gracia, es para que los practiquemos, para que los pongamos por obra, para que no tardemos en hacerlos, en ponerlos por obra, hermanos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, hermano, no sé si tú te das cuenta, pero sufre violencia. Ve cómo está ya el mundo, hermano. Estamos en plena decadencia. Pero Dios dice que los violentos lo arrebatan. Y si ya entendiste estas cosas y estos medios de gracia, úsalos para la gloria del Señor, para la edificación de la iglesia. Que no pasen nada más desapercibidos. Procuremos estas bendiciones, hermanos, porque es lo que ha establecido Dios. Dios va a bendecir a su iglesia a través de los medios de gracia. No lo va a hacer por nuestra linda cara o por nuestra raquítica obediencia. Lo hace a través de estos medios, hermano. Él ha establecido las cosas y lo hacemos así o así, no hay otra manera. Por lo tanto, hermanos, despojémonos ya de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, hermanos, la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos porque Dios ha puesto por delante. Pongamos nuestros ojos en Cristo y con fe perseveremos en estos medios de gracia. Y si tú eres una persona que vienes a esta iglesia y que Dios todavía no te ha salvado, no te puedes considerar que seas salvo, si tú no estás en Cristo, te quiero decir esta mala noticia. Te estás perdiendo de todas estas bendiciones que están disponibles y que Dios ha dejado al alcance de la iglesia como un medio de gracia. El mundo es cruel, persona que me escuchas. Allá afuera solamente vas a encontrar dolor, sufrimiento, traiciones, cosas difíciles. El mundo no va a tener piedad de ti. Si tú sigues amando al mundo, el amor del Padre no está en ti. Si tú te sigues deleitando en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, el amor de Cristo no está en ti. Y esas cosas, persona que me escuchas, esas cosas van a pasar, se van a terminar. Son pasajeras, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué te tardas? ¿Por qué tu necio corazón no quiere no quieres entregar toda tu vida y consagrarte al Señor? Él no es cruel, Él no es injusto, es un Padre amoroso, tierno, cuidadoso. Entrégate a Él, entrega tu vida a Cristo. Y si tú estás batallando todavía y dices, es que pues yo ya quité esta parte que creo que a Dios no le agrada y estoy batallando con esta otra y también con esta otra, ya, por favor, deja de intentar salvarte por ti mismo. En una ocasión me dieron un ejemplo y te lo voy a compartir porque para mí fue de mucha bendición. Una persona
Imagina una persona que está en el mar y que no sabe nadar y que por alguna razón se está ahogando. Esa persona va a luchar con todas sus fuerzas, con todo lo que tiene, por tratar de salir a flote y conservar y preservar su vida y no ahogarse. Va a luchar con todo lo que tiene, pero si tú, que sabes nadar y lo ves que se está ahogando, te le acercas, lo más probable es que te ahogues tú y también ella. Porque mira, te va a agarrar de la cabeza, de donde pueda, te va a arañar, y para con tal de salvarse ella y tratar de salir a la superficie y tomar un pequeño bocado de aire, lo va a hacer. Entonces, cuando Dios ve a una persona que empieza a conocer de las verdades de la palabra, que empieza a ser instruido en las verdades de Dios, en los mandamientos, la persona muchas veces trata, por sus propios medios y sus propias fuerzas, trata de empezar a quitar. Es que esto creo que sí no le agrada a Dios, pues lo voy a quitar. Y luego esto también y lo voy a quitar. Y empieza a luchar con sus propias fuerzas hasta que empieza a llegar a los pecados que tiene más arraigados en el corazón, y ahí empieza a hacer la lucha más fuerte, más intensa, como esa persona que está nadando y que se quiere salir por sus propias fuerzas. ¿Y sabes qué Dios hace? Pues se le queda viendo así. Así como el salvavidas a la que se está ahogando, hasta que se le acaben las fuerzas. El que se está ahogando, hasta que se le acaben las fuerzas, hasta que ya no pueda más, hasta que se rinda y desista y se comience a hundir. Ese es precisamente el momento para sacarlo de ahí. Entonces, ya no insistas más en salvarte por tus propios medios. Ríndete mejor. Ríndete a los pies de Cristo. Ven a Cristo. No ha habido una sola persona que viniendo con un corazón realmente humillado, que se humille delante de Cristo, que Cristo no le conceda el don para que se pueda arrepentir. Por tus fuerzas no lo vas a lograr nunca. Cristo es el que hace la obra. Cristo es el que te salva. Cristo es el que hace todo. Él ya hizo todo. Él ya vivió la vida perfecta que nosotros debimos haber vivido y que no pudimos hacerla ni 2 horas en nuestra vida. Es a Cristo al que tenemos que ir. Cristo es el que te va a salvar. Cristo es el que te va a dar el don para que te arrepientas. Cristo es el que te va a dar el poder para que vivas una vida en arrepentimiento, en fe, para que vivas una vida santa, una justa, una vida recta, piadosa delante de Él. Pero es Él, no tú. Ven a Cristo. Ya no dejes pasar más tiempo. Cada día que pasa, cada día que vives sin Cristo, dejas de experimentar todas las bendiciones que hemos estado estudiando. Y el tiempo pasa y no vuelve más. No le entregues tu juventud al mundo, entrégasela a Cristo. Ven, arrepiéntete y confía en el Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con todos ustedes.